Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar con la divisibilidad. Venimos trabajando con la divisibilidad. Vamos a ver entonces ahora, vamos a formalizar un poquitito todo esto y nos vamos a meter en un mundo nuevo. El del MCM y MCD o C. Vamos a ver, es una ensalada, pero no importa. Vamos a ver entonces cómo podemos trabajar con esto. Fíjense que vamos a recordar primero, ¿sí?, que la divisibilidad es esta parte de la matemática donde la división tiene que ser exacta. Y es esta parte de la matemática en la que trabajamos con números donde son enteros y los resultados de la división son enteros. Y todos los números que son, vamos a ver que todo un número es divisible por otro cuando la división tiene resto cero. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo que 25 dividido 5 es 5, ¿qué va a significar? Que primero, que el resto va a ser 0, y esto me está dando la pauta a mí que este número 25 es múltiplo de este número 5 y que este 5 es divisor de 25. Entonces, ¿estamos trabajando con la divisibilidad? Sí. Entonces, un número es divisible por otro, se puede dividir divisible por otro cuando este resto es 0. ¿Sí? No te rías, cuando este resto es 0. Entonces, si el resto es 0, entonces ese número va a ser divisible. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Nosotros vimos que hay números amigos, vimos que hay números primos, números compuestos. En esta ocasión, en esta primera parte de este trabajo, lo que vamos a hacer es reconocer, que es lo que hizo Eratóstenes. ¿Se acuerdan de Eratóstenes? Sí, Eratóstenes. Eratóstenes era aquel que había medido la Tierra pero casi exactamente. ¿Se acuerdan allá, muy a lo lejos? Con la sombra, ¿se acuerdan del gaucho? Con la soga a los tobillos. No, en realidad no era un gaucho. Pero, ¿se acuerdan de los videos? Donde Eratóstenes es esta persona que pudo medir el tamaño de la Tierra en estadios y era la medida que se utilizaba en ese momento. Y Eratóstenes lo que hizo fue calcular el tamaño perfecto de la Tierra. Se equivocó por un 5% nada más, que en una época donde no había calculadoras, no había tecnología, no había nada, es un montón. Un genio Eratóstenes. Muy bien, él ya sabía mucho antes que Cristóbal Colón llegara a América, muchísimo antes, casi 1200, 1400, muchos, no vale la pena saber cuántos, pero muchos años, más de 1000 años antes, él sabía el tamaño y la forma de la Tierra. Bien, entonces dijimos que un número es primo cuando, sí, un número natural mayor que 1, que tiene exactamente dos divisores, el mismo y el 1. Por ejemplo, el 2 es un número primo porque se puede dividir por el 2 y por el 1. ¿Sí? Entonces el 2 es un número primo. En cambio, el número compuesto era aquel que tenía varios divisores. Puede ser el 4, se puede dividir por 2, se puede dividir por 1. Ya 3 es un montón. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá, entonces dijimos que se pueden factorizar. Dijimos que los elementos de una multiplicación se llaman factores. ¿Qué vamos a hacer? En esta primera parte, y esa es la idea de esto, es que podamos hacer lo que hizo Eratóstenes. Eratóstenes lo hizo con 1000. No lo vamos a hacer con 1000 números. No, olvídense, porque nos va a llevar hasta, creo que, abril del próximo año. No. Para encontrar los números primos vamos a hacerlo primero con los primeros 100. Para eso, ¿se acuerdan que yo les pedí una tablita? Que ustedes tuvieran una tablita con los 100 primeros números, de 1 a 100. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a tachar todos los múltiplos de 2 menos el 2, que es el único número primo par. Y el 2 y el 3 son los únicos números primos vecinos. No existen otros números primos que estén pegaditos, ¿sí? Son los únicos. Los múltiplos de 3 menos el 3. Recuerden que para ser múltiplo de 3 tengo que sumar las cifras
Y tengo 1 más 4 son 5, 5 más 4, 9, para saber si esto era divisible por 3. Sumaba las cifras. Los múltiplos de 5 menos el 5. Los múltiplos de 5 eran los que terminaban en 5 o en 0. Y los múltiplos de 7 menos el 7. ¿Sí? Recuerden que para saber que un número era múltiplo de 7, por ejemplo, 144, sacábamos la última cifra, la duplicábamos. 4 por 2 es 8 y lo resto con lo que me quedó. 14 menos 8 es 6. 6 no tiene nada que ver con el 7. O me da 0 o me da un número que esté en la tabla del 7. Entonces, pero vamos a tachar todos los múltiplos de 7, menos el 7, menos el 7, todos los múltiplos de 5 menos el 5, todos los múltiplos de 3 menos el 3 y todos los múltiplos de 2 menos el 2. Muy bien. Busquen la tablita, preparados, listos, ya. Yo comencé acá a tachar. Tengo los múltiplos de 2 menos el número 2. Todos los múltiplos de 2 son los terminados en 2, en 4, en 6, en 8 y en 0, claro. Ahí venía un remolón. Muy bien, el 0. ¡Ey! ¿Y el 30? ¡Apa! Oh, me había asustado. Pensé que se habían quedado. Es que vienen los soles medio dormidos. ¿Qué les dije ahora? Los múltiplos de 3 menos el 3. Vamos con los múltiplos de 3. Hay números que se van a repetir. Por ejemplo, el 6, el 18... menos el 3. Muy bien. Después vamos con los múltiplos de 5, dijimos. Menos el 5. Ahí venía un remolón. Vamos a ver entonces. Wow, wow, wow. Múltiplo de 5 menos el 5 y los múltiplos de 7. Múltiplos, ahí nos quedaron. Vamos 2 veces. Y todos los números que nos hayan quedado, ustedes los van a hacer despacito, despacito. ¿Sí? Si hace falta, vuelven a escuchar el video. Entonces, recordemos, múltiplo de 2 menos el 2, que me quedó acá arriba. ¿Sí? Todos los múltiplos de 3, que serían todos los números pares. Todos estos que están acá. Todos los múltiplos de 2, 4, 6, 8, 10. Todos los múltiplos de 3 menos el 3. Todos los múltiplos de 5 menos el 5 y los múltiplos de 7 menos el 7. Y todos los números que nos quedaron, estos que están acá en amarillo, van a ser los números primos. ¿Qué dijimos que eran? Los números primos eran esos que no se pueden desarmar más. Y a partir de ahí un montón de teorías y teoremas y hay muchas cosas para pensar, ¿sí? Pero ya más adelante. En este momento nos interesa conocer estos números y ver cómo lo descomponemos a los números que nos quedaron acá compuestos como producto de números primos, que era lo que decía Eratóstenes. Eratóstenes dijo que todos los números, venía un remolón más ahí, todos los números primos, ¿sí? Todos los números compuestos, podían ser expresados como producto de números primos. Por ejemplo, acá dice, tené a mano tu tabla de números para tachar los números compuestos, que es lo que van a hacer ahora, y van a poner pausa, van a hacerlo despacito, descansar un ratito, trabajar en el práctico y volvemos. Yo les voy a dar un ratito, así como de tiempo. Recordemos que un número puede ser descompuesto, por ejemplo, 16, se puede escribir como 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Entonces se puede escribir el 16, que es un número compuesto, como producto de números primos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, vamos a completar esa tabla, así la compartimos, y después de compartir esa tablita con los primeros números primos, ¿sí? Con los que quedaron entre los 100, los van a contar, ¿sí? Me van a decir cuántos son, hay que contar bien, y después descansar un ratito y volvemos. Muy bien, ¿estamos listos? Muy bien.